imposible, todo lo puedo. Dios nos bendiga en esta mañana, un tanto fría, pero igual damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque un día más de vida, un día más que Dios nos tiene delante de Él con misericordia nueva cada mañana. Damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo mensaje. ¿Un nuevo mensaje para qué? Para que usted reciba fortaleza, reciba dirección, reciba sabiduría. Así que esté atento porque hoy continuamos con la segunda parte de este precioso mensaje que nos trae la pastora Evangeli. Amén. Les dejo con ella. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar porque no quiero perder mucho espacio con esta segunda parte, hermano. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos queridos, la palabra del Señor, que está, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 31, vamos a leer el verso 33, el mismo de la semana pasada. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas para entender, Señor, comprender y darnos cuenta qué quieres decirnos tú en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que esta tu palabra llegue a lo profundo, Señor, de los corazones y que hable directamente, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. En la semana pasada vimos, hermano, a manera de retroalimentación, que el Señor Jesús comenzó su ministerio orando. ¿Se recuerdan? Partió con el Sermón del Monte, con el Padre Nuestro. Partió orando. Y terminó su ministerio el Señor orando. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea que la oración, hermano, es pedirle a Dios que intervenga en nuestros asuntos. Hay algo, vimos, que nos une a muchas religiones, por ejemplo, a los judíos, a los católicos, a los evangélicos, los musulmanes, los hinduistas, los budistas, los islamistas y hasta los satanistas. Estamos unidos por la oración. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? También vimos, hermanos, que la palabra, la letra Bet viene de izquierda a derecha y viene así, hermanos, es una letra así, que tiene una base, que tiene un techo y que tiene un soporte. Y eso no significaba que estaba unido el cielo con la tierra. O sea, la oración interconecta dos mundos, el cielo y la tierra, a través del cable de la fe, a través del cable que es como quien hace sonar una campana. Cuando oramos correctamente, estamos haciendo sonido en el cielo. Hermanos queridos, ¿qué les iba a decir yo? En esta mañana la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no es una ciencia de ninguna manera. Requiere una técnica tan simple como un corazón limpio y humillado para que Dios escuche. Nada más que eso. Tenemos que conocer la amplitud de la oración, hermano. Los ejemplos bíblicos son muy cortitos. Si ustedes se recuerdan, la palabra oración en hebreo significa tefilá. Y ese tefilá viene de la palabra petil. La palabra petil que interconecta dos mundos. Ahora, ¿cómo interconectamos estos dos mundos? A través de la palabra. A través de la palabra. La palabra es el vehículo que nos lleva a Dios. Quiero decirte que las palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento, como vimos la semana pasada. No, Señor, eso está muy lejos de ser verdad. Una palabra en su origen es un pensamiento sin voz. El Señor Jesús en Juan 6:63 dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? Puedo ver, hermanos, que las palabras tienen poder, y más todavía si es la palabra de Dios. Por eso tenemos que cuidar lo que expresamos. Por eso les decía la semana pasada que los dichos de tu boca y que la meditación de tu corazón
de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, que mis palabras se constituyen en una herramienta de oración y de adoración. Las palabras viajan y como nuestro Creador está en una región celeste, nuestras palabras alcanzan distancias galácticas. Y la distancia no es una barrera para llegar al Creador. La palabra viaja, hermano, a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en hebreo, en arameo, dicen que la oración es una vibración donde se ocupa la garganta, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. ¿Se fija? Es una vibración. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo, en aquello para que la envié. Por eso, hermano, es preferible orar 5 minutos en el lugar santísimo que horas en el atrio donde hay ruido. Por eso el salmista decía, prefiero estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Nosotros la semana pasada vimos, hermano, cómo la oración es tan importante. Vimos un ejemplo como cuando Herodes quiso mató a espada a Jacobo. ¿Se recuerdan ustedes? Mató a espada a Jacobo y viendo que esto le había agradado a los judíos, encarceló también a Pedro. ¿Y qué sucedió con esto? Dice la Biblia que lo tenía con 16 guardias, atado con cadenas, con una cadena en cada brazo. Pero dice, y ahí hay una coma en la palabra, dice en los Hechos, pero la iglesia hacía oración por él. Y esa es la importancia de la oración, que nos podemos dar cuenta que hay poder en el acuerdo, que hay poder en la oración. La iglesia hacía oración y le decía, Señor, saca a Pedro. Seguramente los ancianos de la iglesia se unieron en oración, se tomaron de las manos y le decían, Señor, saca a Pedro de la cárcel. ¿Y qué sucedió? Dice que de repente la cárcel se iluminó con una luz y que hizo que apareció un ángel del cielo. Y el ángel tuvo que despertar a Pedro porque Pedro estaba durmiendo entre los dos guardias, entre las cadenas. Es más, el ángel lo despertó, el ángel le dijo, ponte las sandalias, le dijo, cíñete. Y cuando iban saliendo, porque Pedro todavía no se daba cuenta, estaba dormido, y cuando iban saliendo le dijo, envuélvete en tu manto. Tiene que haber hecho frío. Y después, hermano, cuando pasó la primera, la segunda y la tercera puerta, la puerta de hierro cuando se abrió, ahí recién Pedro se dio cuenta que el Señor había mandado su ángel y lo había librado de la cárcel y de todo lo que Herodes esperaba que le ocurriera. Ahora, recordamos que él llegó a la casa donde estaban orando. Y ahí quedamos la semana pasada. Ahí, hermano, llegó a la casa y sale una muchacha llamada Rode. Y dice, de tan contenta que estaba, de tanto gozo que tenía, dice que no abrió la puerta, sino que se fue hacia adentro y fue a decirle, es Pedro, es Pedro. Y los hermanos decían, no, es su ángel. Pensaron que a lo mejor ya le habían dado muerte, que era su ángel. Pero salieron a ver y se dieron cuenta que sí, que realmente el Señor había librado a Pedro de la cárcel. Hermano, ¿qué te quiero decir? Que la oración es poderosa, que el Señor es tan poderosa la oración que llega al trono de Dios. Ahora, las palabras viajan, la luz viaja alrededor de 300 kilómetros por hora. En un segundo lo que yo hablo, lo que estuvo en mi mente y sale de mi boca, tiene la capacidad de alcanzar distancias, pero galácticas, hermano. Galácticas. Por ejemplo, yo buscaba ejemplos y miraba, por ejemplo, un par de gemelos que compartieron ADN, material genético. Aunque se separen, sienten lo mismo. Aún estando en continentes separados, sienten lo mismo. Nosotros sentimos lo que Dios siente porque venimos y provenimos de Dios. Hermano, nosotros sentimos lo que Dios siente porque venimos de Dios. Estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Está comprobado que cuando usted y yo pasamos mucho tiempo con alguien, comenzamos a parecernos. Comienzan a manifestar características de la otra persona.
Orar es hablar con Dios, pasar tiempo con Dios. Pero cuando empezamos a manifestar nuestras actitudes, queda al descubierto que no pasamos tiempo con nuestro Creador. Si comienzas a pasear tiempo con Él, es muy probable que comiences a amar como Él ama, que comiences a perdonar como Él perdona, a tener misericordia como Él tiene misericordia, a tener paz como Él tiene paz. Hay que volver a la oración otra vez. No se deje envolver con tanta cosa que nos ofrece distracción y vuelva a orar. El profeta Jeremías está preso. Injustamente, no ha hecho nada para estar en esas condiciones, más que profetizar la palabra de Dios. Y está en esa cárcel sufriendo hambre, frío, está solo. Por fin, cuando tiene palabra de Dios, tiene que haber pensado, ya Señor, sácame de aquí, ¿hasta cuándo me tienes así? Cuando Dios viene, no es para sacarlo, sino para decirle, clama a mí y yo te responderé. ¡Qué tremendo! Dios le da un código que tenemos que descubrir y entender. Le dice, yo te puedo sacar, pero necesito que tú me lo pidas. Que tú me lo pidas. Clámame y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Le está diciendo, dame derecho legal. Háblale a los aires y déjale saber qué es lo que quieres que yo haga. Exprésalo, dilo, muéstralo. ¿Ya? Hay espíritus asignados especialmente para impedir que la gente ore. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la gente de oración va a tener resultados celestiales permanentes en su vida. Entonces, por eso quieren impedir que nosotros oremos. ¿Y qué dice la Biblia? Y antes, dice Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, habré oído. Qué linda es la palabra, hermano. Esto nos da un tremendo conocimiento. Sabe que tenemos que meditar en la palabra. Como le dijo Jehová a Josué, de día y de noche meditarás en ella. Ahora, clama a mí y yo te responderé. No se refiere solamente al efecto auditivo. No se trata de lanzarse a los gritos. No. Desde el concepto hebreo más profundo está el verbo cara. Y ese verbo tiene varias definiciones, pero la más profunda, hermano, es llamar afuera para. Cuando dice clama a mí, está diciendo llámame afuera para. O sea, está diciendo el Señor, sácame de mi lugar. Sácame de mi lugar, sácame de mi espacio y llévame a tu espacio. La oración tiene la capacidad de sacar a Dios de su lugar. No cualquier oración lo saca de su trono, sino la tefilá correcta. Cara es presentar un caso legal. Clama a mí. Es a alguien específico. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se acuerda que yo le dije la semana pasada que teníamos varias palabras que son términos legales? Por ejemplo, Antiguo Testamento es igual a pacto. Nuevo Testamento es igual a pacto. Justo, justificado, justicia, redención, redimir, ley, paracleto, juez, abogado. Involucra un lenguaje jurídico. ¿Ah? ¿Y qué pasa con todo esto? Nosotros, hermanos, tenemos que apropiarnos de todo esto. Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza, la convicción, ¿ah?, de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, esta convicción era una palabra que se empleaba para los títulos de propiedad. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que le pedimos al Señor. Señor, esto es lo que yo te estoy pidiendo y en este momento yo me apropio de eso. La oración te lleva a orar con el entendimiento. Es más, abogados, si alguno hubiere pecado, dice la palabra, abogados tenemos. ¿Ah? Abogados tenemos, o sea, tenemos a Jesucristo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un derecho jurídico que me asiste a mi favor y es conocer a Jesús como abogado porque me va a representar. Él me va a representar. ¿Por qué dejaron de orar, hermano? Vuelve a orar y te aseguro, hermano, que Dios te va a escuchar.
ore, confíe en Él. Mientras podamos orar, que nadie cante victoria. No, Señor, que nadie cante victoria mientras nosotros podamos orar. ¿Ah? Y acá tengo un ejemplo, hermano. Jacob, ¿se recuerdan ustedes la historia de Jacob y Esaú? Jacob y Esaú, los gemelos que estaban los mellizos que estaban en el vientre de su madre, que pelearon desde adentro, que estaban peleando. ¿Ah? Bueno, Jacob cuando creció se hizo un hombre de oración, un hombre que buscaba la palabra del Señor, que estudioso de la palabra. Sin embargo, Esaú fue un cazador que le gustaba matar animales, estar en otro ámbito. Y llegó el momento en que Jacob un día estaba cocinando lentejas y viene Esaú muerto de hambre y le dice que le dé comida. Pero viene Jacob y le dice, yo te la cambio, te doy lentejas a cambio de la primogenitura. Todos recordamos esos episodios, ¿cierto? Entonces Esaú no pensó en nada, sino que tenía hambre solamente. Le dio las lentejas, le dio la primogenitura. Cuando Esaú estaba por morir, Jacob, ayudado por su madre, le sirvió el plato al que el papá había pedido, se puso unas pieles en los brazos para que el papá pensara que era Esaú y recibió la bendición de su padre. Esaú, enojado, pensó, cuando muera papá, lo mato. Esto no se queda así. ¿Y qué pasó con Jacob? Se tuvo que ir a las tierras de la familia de su madre, a la tierra de Labán, su tío, y se fue hasta allá. Y él sabía que su hermano lo perseguía para matarlo. Entonces, dice la Biblia que Jacob tuvo gran temor, porque había estado el ángel del Señor con él y le había dicho, vuélvete a tu tierra, vuélvete a tu parentela, porque yo haré grandes cosas contigo y te multiplicaré tu simiente como la arena del mar, le había dicho a Jacob el Señor. Entonces, Jacob trabajó 20 años donde estaba la familia de su madre. Trabajó primero por Raquel, 7 años, y cuando llegó el momento le dieron a Lea. Yo sé que todos se recuerdan de la historia, le dieron a Lea, ¿no es cierto? Después trabajó otros 7 años más por Raquel y ahí se la dieron a Raquel. Estuvo durante 20 años con Labán, estuvo trabajando para él y el Señor lo bendijo, le dio ovejas, bueyes, vacas, camellos. El Señor lo bendijo grandemente y se mostró que la mano de Dios estaba con él. Pero llegó el momento en que el Señor habla con él y le dice, vete a tu tierra, vete a tu parentela, yo tengo planes para ti allá. Y él armó su campamento y empezó a irse. Después de mucha resistencia con Labán, se fue, lo dejó irse. Entonces él supo que venía su hermano a buscarlo. Y su hermano venía con 400 hombres. Imagínese usted el temor de este hombre. Pero ¿sabe qué hace él? Él dice que tuvo gran temor y distribuyó los campamentos que llevaba, lo distribuyó en 2. Y dijo, por si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Y sabe lo que hizo él? Dijo, viene mi hermano con 400 hombres, viene de seguro a matarme. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha estado en una situación así, en una situación de vida o muerte, donde ve que el temor lo acecha, donde ve que el temor es tan grande que no tiene absolutamente nada más que hacer que orar. Y vino Jacob y oró. En ese momento él oró. Y dijo, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Así le dijo, menor soy yo que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y ahí él tuvo la capacidad de decirle, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Él tuvo la capacidad de decir lo que sentía, de decirle, Señor, líbrame, tengo miedo, tengo temor, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, y lo nombró. Porque es importante cuando oramos
nombrar a la persona por la que estamos orando, porque tenemos que identificar muy bien a quién queremos que Dios le haga el milagro. Líbrame. Y Jacob, dice la Biblia, que envió presentes para apaciguar la ira de su hermano. Pero fíjese que cuando llegó la noche y cuando él hubo mandado los campamentos que se retiraran un poco y se quedó solo, dice la Biblia que él luchó. Vino un ángel del Señor y luchó con un ángel. Y le dijo al ángel, déjame porque raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y acá nosotros tenemos acá podemos desvelar un secreto, hermano. No te dejaré si no me bendice. Acá, yo no sé si ustedes alguna vez han estado de madrugada y han esperado cuando la noche termina y comienza el amanecer. Bueno, un secreto. Ahí los judíos dicen que se abre un portal. En esa raya, en esa línea del alba, es cuando tú estás ahí justo orando. Ahí hay un portal de bendición. Y la Biblia dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, Jacob había tenido un encuentro con el ángel del Señor y ahora estaba muerto de miedo porque venía su hermano con 400 hombres. ¿Se da cuenta que los hombres de la Biblia son tal cual nosotros? Estamos arriba en las nubes y de repente estamos llenos de miedo. Tal cual. Pero alzando sus ojos, dice la Biblia, miró y aquí venía su hermano y 400 hombres con él. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó los ojos y vio a las mujeres y los niños y preguntó, ¿quiénes son estos? Y él le dijo, esos son tus sobrinos. ¿Usted cree que ese hombre ha tenido intención de matar a su hermano con el que había estado en el vientre de su madre y a esos sobrinos que habían nacido en el desierto? Qué lindo, hermano. La oración cambió la circunstancia. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que la oración puede cambiar tu circunstancia, que hay poder en el acuerdo, que hay pacto en el acuerdo, que hay poder en la oración. Hermano querido, quiero decirte otro secreto esta mañana. Cuando vayas a orar, un cuaderno y un lápiz. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, así como usted cuando va al supermercado, ¿qué hace? Usted anota lo que necesita comprar. Cuando va a hacer trámites, anota en su agenda lo que necesita hacer. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Bueno, asimismo en el cuaderno usted tiene que anotar. ¿Sabe para qué? Para que cuando Dios le responda ese check que le hizo, usted pueda decir, sí, si el Señor me respondió esta vez, ahora tengo la fe suficiente de que me va a responder otra vez. Así es, hermano. Punto número 1, ¿qué tengo que orar? Señor, la primera oración de una madre siempre es por sus hijos. Siempre, Señor, bendice a mis hijos. Señor, ayuda a mis hijos. Pero tiene que ser una oración como la de Pedro, hermanos, una oración de entrega, una oración de decirle, Señor, aquí está, te lo entrego a ti, todo. Y yo, aunque esté con cadena, voy a dormir igual porque solo tú me haces vivir confiado. Porque David decía que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Nosotros podemos dormir, pero nuestro Dios, Él vela y Él nos ama de tal forma, hermano. La gente de oración no necesita ver nada. Ora hasta que la respuesta llegue. Ora, ayuna, espera en el Señor, ¿no es cierto? Esperamos en el Señor. La oración a Dios en lo personal funciona, pero se pone más peligrosa, hermano, si te unes con alguien. Ahí sí que se pone peligroso a causa de lo que Dios estableció. Si dos se ponen de acuerdo, el tercero es el Señor. Hermanos queridos, volvamos a la oración, volvamos a orar, volvamos a encerrarnos y a esperar el amanecer. Yo los invito, hermanos, a que si ustedes son buenos para madrugar y los que no, pongan el despertador y a eso de las
4:30, 5 de la mañana, si el Señor te encuentra orando, los judíos tienen una hora especial, ellos oran al amanecer. Y si nosotros venimos de allá, esas son nuestras raíces, tenemos que aprender de ellos, hermano. Tenemos que aprender de ellos. Así que yo te invito, hermano querido, a que tú ores en esta dirección con un papel y un lápiz. ¿Por qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Por qué quiero esto? Porque es un caso legal. Entonces, mi oración es un caso legal. Entonces, tengo que pedir a Jesús que me represente en esto. Señor, quiero esto para esto. ¿Se fija? Señor, quiero que tú bendigas a mis hijos para que trabajen. Quiero que bendigas a mis hijos para esto. Quiero que bendigas a tal persona. Quiero que sanes a tal persona. Ahora yo les pido en esta hora, les pido la oración por el pastor Frigoli. Está internado, en este momento está con COVID. Yo quiero que unidos ante la ley del acuerdo, nosotros nos podamos unir en oración por él. Hermanos queridos, yo quiero saber respuestas de ustedes. Yo quiero que me cuenten cómo les fue con la oración. Ahora que saben que las palabras viajan y que llegan al trono, que las palabras no se las lleva el viento, yo quiero que usted... cada uno de ustedes me pueda decir, el Señor me respondió. Hice lo que me dijo, el Señor me respondió. Así que, hermano querido, oremos en esa dirección. Anotemos para que tengamos evidencia de que Dios responde y no se nos olvide a nosotros. Registra las respuestas que Dios te da. Es bueno, acuérdate que los antiguos tenían las crónicas y escribían las respuestas de Dios, los milagros de Dios. Cuando uno está un poquito bajoneado, como dicen los chiquillos, tú tienes que tomar tu cuaderno, tus crónicas y ver todas las respuestas que Dios te ha dado y te empoderas para elevar tu preciosa tefilá profunda desde tu corazón. Que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestro pastor Rodolfo, nuestra pastora Sergia, nuestro pastor Nelson y nuestra pastora Sarita con su congregación en Peñaflor. Que Dios bendiga a nuestro pastor Oscar Zamorano. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Cerro Navia, de Larapinta, de Quilicura, de Quinta Normal, de Las Condes. Dios bendiga a Samuel y Chivi que están con nosotros. Bendiciones a todos nuestros hermanos y pastor Guillermo, que Dios les bendiga. Les dejo con nuestro Padre Espiritual. Arriba, tenga su mano arriba. Téngala arriba, Padre Celestial. Tú dijiste, Señor, y tú sigues diciendo por intermedio de tu palabra, todo lo que pidiéramos con fe será hecho. Es una orden tuya, es una promesa suya, Padre Celestial. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, reparto sanidad en esta mañana para la gloria tuya. Reparto paz donde no hay paz. Reparto alegría donde hay tristeza. Reparto amor donde hay soledad, Señor bendito Padre Santo. Reparto prosperidad donde hay escasez. Reparto abundancia de salud, Señor bendito. Ayúdanos por misericordia. Bendice grandemente a tus hijos, Señor. Mira cuántos hermanos están enfermos. Mira, tu siervo, Padre Celestial, nuestro pastor Ítalo, Señor, anda a ese lugar, a esa clínica, en el nombre tuyo y levántalo por misericordia. Gracias por la respuesta que nos has dado de nuestro hermano Juanito. Su hijo ya está mucho mejor, pero que sea completamente restaurado. Anda allá al sur donde tú sabes, Señor, en Puerto Montt. Anda allá, Señor, hay una familia. En Valdivia hay un niño hospitalizado, Padre Celestial. En el nombre tuyo que desaparezca toda enfermedad. Que desaparezca toda enfermedad para la gloria tuya. Anda donde los ancianos de la iglesia. Bendice a los pastores, la pastora Sergia. Bendice al pastor Rodolfo. Nuestra hermana Zulema, Señor bendito Padre Santo, ayúdala grandemente. Nuestra hermana Luzmira, nuestra hermana Elena, Señor. Dios mío, en usted confiamos, en usted creemos, por ti vivimos, Señor. En el nombre de Jesús levantamos los brazos de victoria. Señor, donde no hay trabajo, manda un trabajo muy bueno. Señor, que no tengamos deuda por misericordia, que seamos libres, seamos alegres. No importa cómo esté el mundo, pero yo confío en tu palabra. Yo confío en tus promesas. Señor, aumenta nuestra fe. Haznos personas sabias, haznos personas prudentes, Rey del Cielo. Que la unción tuya vaya donde quiera que nosotros vamos. En el nombre de Jesús declaro victoria para la gloria tuya, Señor. Protégenos por misericordia, Rey del Cielo. Y la protección divina y los ángeles tuyos sean con cada uno de nosotros
ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo con la ayuda del Señor y van a contar las bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea sano, sea prosperado, sea bendecido, sea victorioso, sea triunfador en el nombre del Señor. Amén. Todo esto es posible